¿Qué tal, amigos de Canal 22? Los saludo con gusto desde el Museo Nacional de Artes en la Ciudad de México. Bienvenidos a este programa especial que la Dirección de Noticias 22 preparó para ustedes. Desde tiempos inmemorables, la melancolía ha sido objeto de reflexión y debate de filósofos, escritores y artistas. Por un lado, entendida como uno de los 4 humores del cuerpo relacionados con la tristeza, la depresión, la angustia y la muerte. Y por el otro, como una perturbación del alma asociada con la creatividad y la genialidad. Ambas vertientes fueron retratadas por artistas mexicanos entre los siglos XVI y XXI. Los invito a realizar este recorrido que el MUNAL nos comparte. Hildegard von Bingen decía que la bilis negra que estaba en el cuerpo de Adán en el momento en que roban la manzana, engañados por la serpiente, y la muerden, en ese instante la bilis coagula en el cuerpo de los primeros padres y desde ese momento quedan malditos para que su vida fuera del paraíso sea melancólica. Es uno de los 4 humores, por lo tanto está relacionada con los números que hay en la naturaleza, ¿no? Con las calidades, frío, caliente, seco, húmedo, y con las estaciones del año. Primavera es la juventud, infancia y juventud, verano, edad madura, otoño, empieza ya, algunos tratados lo asocian ya con la melancolía, el otoño y el invierno se asocian con la melancolía y con las edades, la senectud y la decrepitud. Parte del temperamento melancólico o la forma en que la bilis negra, que es justamente el origen de la melancolía, se adecua a cada cuerpo humano y a cada temperatura corporal, finalmente va a decantar en una reacción distinta. Desde Aristóteles, desde los griegos, se piensa la melancolía como algo que es constitutivo al ser humano y que puede ser una forma de creación, de expresión humana, en la medida en que permite una labor de reflexión, de introspección, ¿no? De aquello que es lo más profundo del ser humano y que puede reflejar a través de diferentes manifestaciones, justamente como el arte. En la literatura helenística, por ejemplo, no entendían cómo es que un melancólico podía tener altas y bajas, cómo podía pasar del llanto a la risa más eufórica. Entonces, de allí queda esta asociación, ¿no? Melancolía, locura. Y ya sería, por ejemplo, en el siglo XIX, sobre todo en el periodo romántico, donde la melancolía va a estar muy asociada a la desesperación, a la locura. Ya esta idea que tenemos de la figura de la soledad como condición para ser creativos, ¿no? Y ya en el siglo XX pues se va a asociar la melancolía a otros elementos, ¿no? Como la depresión, como algunas enfermedades y demás. Incluso Diego Rivera, que pinta El paisaje de la Castañeda, esta obra que es muy temprana de él, cuando prácticamente es un estudiante, con el tiempo fue ganando el apodo, por decirlo de alguna manera, de El Paseo de los Melancólicos, sin que todavía estuviera fundado el Hospital de la Castañeda. En la Edad Media se asocia al pecado, se asocia a la asidia, se asocia a otros comportamientos religiosos o prácticas religiosas que tienen que ver con una suerte de desorden de la fe, ¿no? Con una suerte como de desestabilizaciones de la fe. Y decían algunos teóricos que incluso el infierno era el sitio por excelencia melancólico, porque es un sitio completamente negro, es un sitio en donde hay continuos remordimientos y recuerdos. Apenas hace 100 años, Sigmund Freud publicó el texto Duelo y Melancolía, que se trata del primer y único ensayo más importante que hizo Freud sobre este tema. Bueno, la melancolía justamente se mostraba como algo que guardaba muchas semejanzas, la aflicción, la tristeza, el sufrimiento, el dolor psíquico, la pérdida de interés por el mundo,
y que la melancolía, lo que la caracterizaba, lo que la distinguía del duelo, era el hecho de que también se acompañaba de una serie de autorreproches, de una serie de sentimiento de sí pormenorizado que la persona vivía. Un cuadro es melancólico cuando ofrece imágenes de desesperanza, de desilusión, de agotamiento vital. No todos los cuadros permiten transportarnos a esta sensación. Sin embargo, la idea es que el espectador pueda experimentar esta desilusión y que los cuadros, además de que, digamos, en su contenido tienen estas imágenes de melancolía, también el espectador tenga este dispositivo, esta experiencia de la melancolía. La iconografía melancólica posiblemente en el arte occidental la inaugura el grabado de Alberto Durero, de principios del siglo XVI, en donde aparece una mujer más bien identificada que con la desesperación, con la asedia. La asedia era un pecado mortal, que sobre todo fue muy reflexionado por la teología y la ascética del siglo XVII, y va a consistir en el total abandono o desesperanza en la salvación, en el funcionamiento del plan divino. Y naturalmente que en el arte mexicano estas representaciones fueron asimiladas a partir del legado europeo que se da en el periodo novohispano, y desde Nueva España hasta el arte de hoy día hay continuas referencias al gesto de la melancolía. Bueno, es un tópico muy importante para la plástica mexicana, incluso para la historia cultural mexicana, que se ha asociado mexicanidad y melancolía. Tenemos muchos referentes, pensemos por ejemplo en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ya él señalaba el carácter melancólico del mexicano, o incluso también Salvador Novo, Carlos Monsiváis, que han tratado de mostrar cómo la melancolía es el estado de ánimo predominante del mexicano. Sin embargo, bueno, no podemos decir que exista un momento clave en el que en el arte mexicano comienza a retratarse la melancolía, porque no hay una melancolía retratada en los artistas mexicanos, que es justamente lo que vemos en esta exposición. Lo que podemos ver es una serie de rasgos, de representaciones que tienen puntos en común, tanto con la iconografía europea, en posiciones, por ejemplo, de las manos, en los gestos del rostro. A veces el cuerpo está en posición de estudio, a veces está en posición agonizante, en otras ocasiones más bien como de descanso. Entonces, esta idea del cuerpo que languidece, del cuerpo pesado, pero también de la cabeza que está muy concentrada o bien que está obnubilada y que los pensamientos parece que se alejan del cuerpo material y que por ello mismo la cabeza necesita el apoyo de la mano, ha sido el modo tradicional como en Occidente se ha representado la melancolía. En los tratados de medicina vemos frecuentemente la melancolía y al amor en capítulos contiguos. Y entre los rasgos que caracterizan al enamorado, al enfermo de amores, están las lágrimas, ¿no? Como uno de los signos de la melancolía que pueden verse, pueden tocarse y pueden oírse, porque el llanto es sonoro. Tenemos dos cuadros muy sugerentes, porque muestran a mujeres que están derramando llanto y que lo están enjugando en un pañuelo. Una Magdalena llorosa, que frecuentemente se pinta así con estas lágrimas arrepentidas tan valiosas para la iglesia, pero el pintor nunca se priva de retratar los rasgos sensuales de la Magdalena, ¿no? El cuadro de Juan Tinoco representa el instante preciso en que ella cae en el desengaño, se arrepiente, está llorando, tiene los ojos enrojecidos y las lágrimas le escurren por las mejillas. Tiene esta clásica postura de la melancolía en donde la cabeza se apoya en una de las manos, y es el instante en que se han arrancado los collares de perlas del cuello, se ven los pedazos de perlas tiradas en el piso, el perfumero está cayendo, el retrato del amado está por allí botado, pero al mismo tiempo baja la luz en ese instante, como si cuando ella siente los remordimientos, en ese instante alcanza la claridad. Y es una imagen que nos permite asociar el instante de la melancolía con el instante de aceptar el destino y de sabiduría. María Magdalena y
San Jerónimo, sobre todo, serán característicos del programa iconográfico de la Contrarreforma en todo el mundo hispánico, es decir, no solamente en Europa, sino también en América, y ambos aparecerán retratados en diferentes instancias o episodios de su propia narrativa, de su propia hagiografía, pero será un rasgo constante el encontrarlos en actitud de meditar frente a un cráneo o una calavera, hacerse algún tipo de daño físico con una piedra con cilicios para enfocar justamente su meditación y distraer la atención del cuerpo, y en un crucifijo, es decir, esta actitud introspectiva los llevará a abandonar antiguos placeres, por ejemplo, como los afeites de María Magdalena, como las telas ricas con las que se solía vestir cuando era una mujer de la vida pública, la joyería. En este sentido, lo podemos emparentar con el Cristo que pinta Cristóbal de Villalpando para la sacristía del convento carmelita en San Ángel, un cuadro intitulado El Rey de Burlas, el Cristo de la Meditación, que es una imagen de Jesús después de que ha sido flagelado y que está junto a la columna de los azotes, con la misma postura, la cabeza agachada y apoyada en una mano, asumiendo el destino que está próximo a recibir y además teniendo claro en mente que a través de él se llevará a cabo la salvación. Esos van a ser también caracteres del melancólico, plasmados así en toda la literatura sobre el tema, tanto médica como jurídica como teológica, y en esta literatura lo que vamos a encontrar es que la melancolía es un temperamento noble que predispone sobre todo a las personas en edad otoñal a hacer un trabajo de introspección y digamos, estar dispuestos a dedicarse a labores especulativas o del genio artístico. Casi siempre son tonos semioscuros, aunque han existido diferentes tonalidades. Los blancos también son asociados un poco al carácter melancólico, los grises sobre todo, pero aquí la clave está en que cómo un cuadro puede conducirte a una sensación melancólica, que no es tan fácil. Parece ser que tiene que ver con una disposición que tiene el espectador para ello. La melancolía en el mundo novohispano es citada en varios escritos, en sermones principalmente acerca del infierno, en ejercicios espirituales que se hacían para reflexionar acerca de los destinos postreros, los sitios del más allá, a donde se supone transmigrarían las almas una vez fallecido el cuerpo. Por ejemplo, tenemos aquí mismo en la Tota Pulcra a un demonio que se muerde la mano, ¿no? Un demonio que en un acto de desesperación, porque no ha podido ya concretar su proyecto de perder a la humanidad, se muerde la mano. Vemos a Adán encadenado, inmerso en el seno de Abraham con la manzana, símbolo del pecado original en sus manos, y del otro lado a un demonio andrógino, pero al mismo tiempo con una cola de serpiente, ¿no? Que lo hace mitad hombre, mitad animal, remordiéndose a sí mismo, está clavándose los dientes en una mano y jalándose los cabellos con la otra, porque ese es el gesto que se asociaba a la envidia. Lo mismo que vamos a encontrar en los cuadros de Miguel Jerónimo Zendejas, tanto de la alegoría del infierno como la alegoría del purgatorio. Siempre esos rasgos, esos caracteres de desesperación se van a ver reflejados con el que se muerde el puño, se muerde la mano. Esto no es parte de la iconografía melancólica per se. Pero también en el mismo periodo virreinal la melancolía era entendida como el signo del desengaño, porque acorde al pensamiento del mundo ibérico en el siglo XVII, los melancólicos eran también tenidos como sabios y que en ellos reconocían el momento justo en que se dan cuenta que la vida en el mundo es un teatro, que es un conjunto de apariencias que tiene que ser roto para alcanzar la sabiduría venida de Dios, y en el momento en que se percatan de que estas ilusiones mundanas son falsas, viene el arrepentimiento y junto con el arrepentimiento la iluminación.
Es un cuadro inspirado en un libro de ejercicios espirituales que escribió Paolo Segneri, un jesuita italiano del siglo XVII, quien decía que los espejos de cristal nos producen siempre engaños e ilusiones, porque lo que nosotros vemos en el cristal es una proyección de lo que deseamos de nosotros mismos. Sin embargo, ese espejo que no engaña muestra la realidad tal cual es. Mientras de un lado vemos a la mujer en su tocador, disfrutando de perfumes, de sus afeites, viste muy elegantemente a la moda de mediados del siglo XIX y tiene una piel lozana, en la parte superior vemos que la providencia corta el hilo de su vida y en ese instante, del otro lado del cuadro, todo lo que era belleza, frescura, lozanía, se convierte solamente en carne de gusanos. Y esa es la realidad de la que nadie puede escapar, que en el momento en que lo súbito de la muerte nos sorprende, todas las vanidades se convierten en podredumbre. En este caso podemos ver cómo hay una división entre las condiciones del mundo y la vanidad que implica el mundo y el tema del tiempo. Digamos, el reino de lo humano, el mundo humano sería el reino de la vanidad y el reino de lo divino sería prácticamente de lo eterno. Serían dos conflictos o dos luchas de temporalidades entre el tiempo humano y la eternidad, que sería una forma de no tener tiempo. Hay varias obras, ¿no?, que dan cuenta cómo en el siglo XIX hay un interés en la vida cotidiana, en la vida que llevan a cabo las clases medias altas de la sociedad en México y que artistas, principalmente asociados a la academia, se encargaban de representar. Ahí encontramos pues cuadros muy anecdóticos, costumbristas por completo, en donde la melancolía da cuenta del sufrimiento por las muertes, por el desamor, por los hijos muertos. No solamente el duelo en cuanto a la muerte de alguien, sino también en cuanto a la pérdida de algún ideal, la pérdida de la libertad o de la patria, también eran concebidos como formas de duelo que podían generar una melancolía. Bueno, el de La cuna vacía, por ejemplo, es un cuadro que me parece representa muy bien la experiencia de duelo, la melancolía que acompaña a ese duelo y también la idea de que no es posible sustituir, no hay reparación posible de una experiencia así. Para el siglo XIX, la melancolía pues va a tener también la asociación al amor, a las ilusiones del enamoramiento frustradas, fracasadas. Freud en 1895, muy pronto, en un manuscrito que le dirige a un amigo, Wilhelm Fliess, le señala que él considera que la melancolía es la pérdida de la libido. La libido es el término técnico que se ocupa en psicoanálisis para referirse al amor y también al deseo, que tiene su origen en el deseo sexual, pero que ese deseo también se dirige a buscar aprender diferentes objetos. Bueno, en el Duelo y melancolía de 1917, justamente la pérdida del ser amado, la vinculación con el amor, va a ser sumamente importante para entender esta experiencia de la melancolía. Pierrot es un personaje que desde el siglo XVII está asociado en la literatura francesa a la melancolía, el payaso triste vestido de blanco. Es un personaje que sufría por las traiciones que su esposa Columbina hacía con Arlequín, ¿no? Entonces continuamente lo engañaba y él sufría. El cuadro está inspirado en un cuento que escribe José Bernardo Couto, ambos del periodo modernista y Ruelas, bueno, además heredero de la tradición decadentista francesa y belga, y decide
elegir el pasaje cuando Pierrot se vuelve entre científico y alquimista y quiere encontrar un elixir de la eterna juventud, un elixir de la vida. Entonces nos lo muestra concentrado, absorto en sus estudios, con la calavera, que es uno de los atributos también de la melancolía, tanto porque es el emblema de la concentración de los sabios, como también es nuestro alter ego del desengaño, ¿no? Es casi nuestro mismo rostro hecho calavera. Entonces está absorto en sus estudios y es muy interesante la pintura porque es una de estas obras en donde la melancolía incluso se convierte en el motor de la investigación científica. En el periodo simbolista, en el tránsito hacia el siglo XX, hay una como vuelta a ciertos valores académicos, como por ejemplo, cuando el dolor es tan agobiante, aconsejaban los artistas de la academia ocultar el rostro, porque si la imagen de una cara se distorsionaba tanto, se abría la oquedad en la boca representando el grito de dolor, eso podía causar un repudio ante una imagen porque era de un impacto tan profundo que entonces no se soportaba. Sin embargo, bueno, pienso en obras como las del propio Manuel Rodríguez Lozano, que tenemos así como que salpicadas a lo largo del recorrido, porque son de suyo obras que obedecen a una gama cromática más bien fría, tradicionalmente asociada con el temperamento melancólico, es decir, en grises, en azules, no hay, digamos, contrastes muy pronunciados más que para hacer efectos dramáticos como el que vemos en esta obra que se llama El Cainismo y que presenta el cuerpo ya muerto de Abel, que es justamente llevado a ese estado por su hermano Caín y que caracteriza este signo de la culpa. Los artistas del simbolismo y el periodo ya que pudiéramos decir vanguardista en el arte en México se sirve de este mismo recurso, pero para evocar siempre en la imaginación del espectador qué está ocurriendo detrás de estas manos, qué ocurre debajo de una maraña de cabellos que están ocultando un rostro junto con las palmas que lo están tapando, o un pañuelo que ligeramente cae para que podamos alcanzar a percibir las lágrimas que escurren de los ojos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo de un recurso que pudiera parecernos casi hasta neoclásico, deriva prácticamente imágenes muy poderosas, porque entonces nos insinúan estos grandes sentimientos de dolor, pero al mismo tiempo nosotros los tenemos que completar, y por eso mismo es que son obras tan fuertes, y eso se puede ver en obras de Siqueiros, de Carlos Orozco Romero. Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, los escritores relacionaron a la melancolía con el planeta Saturno, planeta que por sus condiciones naturales, al ser el más alejado del Sol, era considerado el más frío y el más seco. Los griegos llamaron a este cuerpo celeste el dios del tiempo, el dios Cronos, que era definido como un ser triste, abatido y reflexivo. Durante el Renacimiento, se releyó la astrología medieval y filósofos como Marsilio Ficino decían que Saturno no solamente era el planeta que maldecía a quienes nacían bajo sus signos astrales, sino que también era la imagen de la mente cósmica, porque si Saturno había sido el padre de todos los dioses, él mismo era la máxima sabiduría a la que se aspiraba. Entonces, los hijos de Saturno, después del Renacimiento, eran los estudiosos que ya fuera por nacimiento o bien porque su vocación los inclinaba a tener estas disciplinas que los acercaban a las prácticas saturninas, podían acceder a los grandes misterios sagrados de la naturaleza o de la magia. Ser los hijos de Saturno es ser los hijos del tiempo y saberse finitos. Es la estructura de la finitud humana. Saberse que cualquier placer o cualquier bien material es limitado y que se agota, y que nosotros también somos finitos y que nos vamos agotando todo el tiempo. Esa experiencia de finitud, de saberse que vamos a morir, de saberse que somos seres para la muerte, precisamente es lo que produce o desencancha un efecto melancólico. Saber que todo, incluso esta entrevista, tendría efectos de finitus. Pensar la melancolía saturnina
Saturnina como una forma de locura, ¿qué paralelos existen también con la luna, ¿no? ¿Por qué existen los melancólicos saturninos y los lunáticos, ¿no? Cuyo ir y venir en altas y bajas del ánimo se supone dependían del movimiento de la luna? El iluminado es un hombre que está erguido, desnudo, en medio de un paisaje nocturno y que levanta el rostro para contemplar el cielo. Y vemos en la parte superior que hay una serie de constelaciones que están brillando, pero el rostro del iluminado brilla junto con las estrellas y se une. Y permite recordar esta idea de que los melancólicos, como iniciados, como estudiosos, como los que tienen el privilegio de acceder a la mente cósmica, se hacen uno con la mente divina, con la mente de Dios, con la mente del universo, y que gracias a ello pueden descifrar los misterios que están ocultos en el cosmos. La melancolía es un temperamento multifacético, mucho más complicado, que por ende nos va a permitir buscar en diferentes ejemplos de arte mexicano cómo se materializan esos rasgos. No podría decir que en el arte mexicano hay una obra que englobe en absoluto los símbolos de la melancolía, ¿no? Incluso el de Durero, después de que en el siglo de oro y en el siglo XIX se reinventan los conceptos en torno a la melancolía, pues queda rebasado, pero en su momento fue una imagen que intentó condensar un saber en torno a este temperamento, y eso no ocurre en el arte mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque las exploraciones han obedecido también a distintas motivaciones, en ocasiones asuntos religiosos, en ocasiones asuntos de introspección, propiamente la representación del carácter del artista. Sí, en efecto, la melancolía es universal, ha acompañado al ser humano en muchísimas culturas, en muchísimos momentos y épocas. Yo creo que es algo que nos toca en tanto seres humanos, más que una cultura o una nacionalidad en particular. Entonces hay un paralelismo muy fuerte entre lágrimas y palabras. A veces es lágrimas y silencio, ¿no? Pero es muy fuerte este paralelismo entre llanto y canto, canto poético. La melancolía que es parte de mi ser, derivada de muchas cosas simples, fruto de viajes y reflexiones, que desemboca en una tristeza amable.